Hola, ¿qué tal compañero? Les saluda el médico Rigoberto Velázquez. Hemos de tener esta primera charla sobre los keynotes de algunos remedios homeopáticos. He sido invitado para explicar los keynotes que nosotros podemos notar en algunos remedios homeopáticos. Yo sé que en el grupo existen personas que todavía están iniciando sobre este andar y cuando uno está iniciando, compañeros, tiende uno a cometer muchos errores. Muchos errores en cuanto a la prescripción, en cuanto a la selección de los medicamentos. Sí, yo le he titulado a la plática, a la charla que vamos a tener en esta noche sobre aprenda a usar la homeopatía sin tantas complicaciones. A veces, compañeros, muchos de nosotros hacemos complicada la homeopatía. Por ejemplo, más cuando ya tenemos un poco de experiencia muchas veces y cuando vemos que hay personas nuevas que están iniciando todavía en este andar, complicamos un poco la homeopatía o a veces somos egoístas como homeópatas y no queremos enseñarle a las personas que están iniciando en este andar sobre algunas claves que nosotros debemos de tomar en cuenta para seleccionar el medicamento. Sí, yo hice este trabajo con mucho amor, hice este trabajo no con el afán de alardear, sino con el afán de ayudarnos unos a otros. Yo sé que posiblemente alguno de los que esté en el grupo tenga un conocimiento más profundo, inclusive que un servidor, pues es bueno también que ese compañero o esa compañera nos haga saber sus conocimientos y yo sé que a todos nos va a ser de mucha utilidad. Creo primeramente, compañeros, que nosotros para no errar en la selección del medicamento o para no errar en la prescripción cuando tenemos un paciente real, debemos de quitar nuestros pensamientos occidentalistas y convertirlo en pensamientos orientales, así como lo hizo el doctor Samuel Hahnemann. Doctor Samuel Hahnemann, siguiendo los principios del padre de la medicina, del doctor Hipócrates, que como él en su aforismo lo dijo, ante todo no debemos de dañar, es el primum non nocere, no siempre que vayamos a prescribir un medicamento lo debemos de hacer con todo el conocimiento posible y sobre todo qué estoy haciendo con mi paciente, si ese medicamento le va a ayudar o si ese medicamento simplemente en lugar de ayudarlo lo puede hasta agravar. Recordemos, compañeros, que en homeopatía también podemos suprimir algunos padecimientos o si no podemos suprimir, en ocasiones vamos a paliar algunos sufrimientos y en lugar de ayudar muchas veces vamos hasta obstruir la fuerza vital del paciente y lo vamos a agravar. ¿Por qué funciona la homeopatía? ¿Te has preguntado? Nosotros, compañeros, estamos ante un arte, por ejemplo, ante una medicina que ha sido muy cuestionada, duramente cuestionada por los médicos convencionales. Hay videos en YouTube de personas que han hablado pestes de la homeopatía, por ejemplo, dicen que es agua con alcohol, cómo es posible que esos globulitos de azúcar me vayan a ayudar, cómo es posible que yo ya lo llevé a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa con especialista. ¿Cómo yo voy a creer de que algo que se vea tan insignificante como un frasquito de esta naturaleza, cómo es posible que un medicamento de esta naturaleza pueda ayudar al paciente? Hay muchas personas que todavía viven escépticas cuando se les prescribe el medicamento en muchas ocasiones y tú no me vas a dejar mentir. El paciente dice, doctor, ¿y con esto voy a sanar o con esto va a sanar mi familiar? ¿Por qué funciona la homeopatía? Sí, vamos a ver ahorita, es lo que me gustaría que nosotros viéramos por qué la homeopatía funciona. Funciona porque emplea dosis mínima, ¿sí? Eso es lo extraordinario de la homeopatía, ¿sí? Muchas veces se utilizan toxinas, venenos, se utilizan sustancias que ingeridas en grandes cantidades pueden ocasionar inclusive hasta problemas de salud. Sin embargo, pues considerando de que la homeopatía utiliza medicamentos dinamizados, medicamentos muy diluidos para que nos entendamos, hablando en un lenguaje muy común, para que nos entendamos, son sustancias muy diluidas que prescritas en pequeñas cantidades provocamos ayuda para el paciente. En homeopatía hacemos uso de los tres reinos, es el reino animal, el reino mineral y el reino vegetal. Hablando del reino vegetal, quiero que veamos algo muy importante.
que en el reino vegetal se utilizan productos fisiológicos de las plantas, productos fisiológicos de algunos árboles, de algunos vegetales para preparar ciertos remedios. Por ejemplo, si utilizamos productos fisiológicos, estamos hablando de los arcodes. Sí, se utiliza el alcaloide, la glucina, el mucílagos, la resina, y esos son los productos fisiológicos propios de una planta. Sí, por no decir así, se utiliza la leche de alguna hoja, la goma de algún tallo, de algún árbol, y ahí es lo que se utiliza, producto fisiológico. Como también se puede utilizar de lo vegetal los productos patológicos, que son los llamados nosodes, como el secale, el ustílago o el balsam, que son los nosodes vegetales. También en homeopatía, compañeros, los que ya sabemos cómo es esta medicina, también tenemos los medicamentos hechos a base del reino animal, que utilizamos los productos fisiológicos de algunos animales, conocidos también como sarcodes. Por ejemplo, la quesis, que es hecho a base del veneno de una víbora. También tenemos el moschus también es hecho, la naja también es hecho del veneno de estos animales, el crotalus, la sepia también es hecho de un animal, y son sustancias fisiológicas de un animal que se utilizan para hacer dinamizaciones homeopáticas. O también podemos utilizar el animal directamente. Por ejemplo, el migale, que se utiliza el Coccus cacti, la cántaris, que es una mosca, el apis, que es la abeja. También podemos utilizar remedios hechos directamente de los animales. Quiero introducirte de esta manera, compañero, porque yo sé que aquí en el grupo no todos estamos bien formados ya. Algunos se están formando. Tengo entendido que en el grupo hay personas que todavía se están formando como homeópata, y creo que es muy importante que nosotros mencionemos esto, que del reino animal también se utilizan los sarcodes, que son los productos patológicos. Por ejemplo, el psorinum, que es un remedio hecho a base de pequeñas sustancias, sea de un animal o de un individuo enfermo. El medorrinum, el sifilinum, que son los sarcodes que se utilizan de productos, pero de una persona o un animal enfermo. Creo que es bien importante que veamos eso, que también del reino mineral utilizamos los productos naturales, como el aurum, que es el oro. Se utiliza también la plata, se utiliza el ferrum, el fierro, se utiliza el cáliz, el mercurio y otras sustancias minerales que se utilizan del reino mineral. Pero también tenemos del reino mineral los productos sintéticos, como es el formalín, el penicilinum, la cortisona, la antiperina y otras sustancias más que se pueden hacer también algunos remedios homeopáticos. También tenemos las preparaciones homeopáticas raras, así dice la materia médica. Uno de ellos es el causticum, que es la preparación hahnemanniana. El Lepal sulfuris calcareum también es una de estas sustancias extraordinarias y que forman parte de la materia médica y que tienen un uso muy frecuente con algunos pacientes. El mercurio solubilis, que son preparados homeopáticos que han ayudado mucho en homeopatía. Creo, compañero, que hasta donde vamos, creo que quiero hacer la charla amena, quiero hacer la charla de tal manera digerida para que las personas que todavía estamos aprendiendo de homeopatía no se nos dificulte tanto y podamos hacer uso de ella sin tanto rollo, sin ponerle tanto que pareciera que es tan difícil practicar la homeopatía. A veces nosotros como maestros la hacemos muy difícil. Quiero decirte, compañero, que practicar homeopatía es fácil, solamente que tienes que echarle cocolete, porque no se trata nada más del chochito, no se trata nada más de la agüita, como muchas personas dicen. Y para empezar, nosotros como médicos homeópatas debiéramos de darle uso correcto o mencionarlo de la manera más correcta en nuestros medicamentos. No son chochitos, ¿verdad? Son glóbulos o son estímulos, como debiéramos de llamarle. Tampoco es agüita con alcohol, ¿sí? Es una dilución que nosotros tenemos y es de la manera correcta como nosotros debiéramos de llamarle. También, aparte del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal, también tenemos los imponderables. Los imponderables son preparaciones especiales de cosas naturales que hasta cierto punto muchas veces nos suenan hasta increíble a nosotros los homeópatas, como por ejemplo el rayo X, ¿sí? El electricitas, que son medicamentos especiales, el cobaltum, ¿sí? Los rayos de luna,
y la Magnetis Polus Arcticus. Muchas veces nosotros hemos escuchado a ciertos pacientes que nos dicen, doctor, yo tomé el agua serenada y me sentí muy bien. Efectivamente, es posible al dejarla serenar, es posible que se cargue de sustancias naturales que hasta cierto punto, consumida en pequeñas cantidades, pueden ser hasta de utilidad que muchas veces nosotros desconocemos. ¿Qué hace la homeopatía sea especial? ¿Qué hace que la homeopatía sea especial? Sí, muchas veces hemos sido cuestionados y decir, eres homeópata, y hasta a veces nos sentimos hasta denigrado y decimos, es que yo soy el de los chochitos. Sin embargo, yo me he dado cuenta, antes de yo terminar mi carrera de homeópata, como licenciado en naturoterapia y con una maestría en homeopatía, yo me sentía muchas veces como muy inferior. Sí, yo decía, es que yo soy el de los chochitos, yo soy el de la homeopatía, y me he dado cuenta de que no, compañeros. Antes de estudiar mi carrera, yo estudié enfermería, nosotros en la carrera llevamos farmacología, nos enseñan también a hacer pequeñas disecciones, estudiamos la carrera de medicina, solamente que es con terminología en terapias alternativas, sí, pero la carrera de medicina es medicina, son los libros de anatomía, fisiología, llevamos bioquímica, farmacología, es decir, que llevamos materias de la medicina, simplemente que la forma de curar es diferente para nosotros. Y por eso quiero mencionarte qué hace que la homeopatía sea especial. Porque todos los medicamentos, el punto número uno que me gustaría mencionarte es que todos los medicamentos que utilizamos en homeopatía fueron experimentados en cuerpos sanos. Sí, no como la alopatía, que experimenta sus medicamentos en conejos, en puercos y en algún otro ser vivo o en personas enfermas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos ante una disciplina que cura con lo contrario, y pues ahí se mencionan los antis. Nosotros como homeópata tenemos parte de la filosofía homeopática, y uno de los rubros es la experimentación pura, de experimentar todos los medicamentos en cuerpos sanos. Otra cosa, el principal experimentador de esta medicina fue su creador, el doctor Samuel Hahnemann. Él experimentó aproximadamente 27 remedios. Para los que no lo sabíamos, 27 remedios experimentó el doctor Samuel Hahnemann. Él fue el que prácticamente le dio cabeza, pie, mano a esta terapia a través de sus propias experimentaciones. Al conjunto de síntomas, escúchalo bien, al conjunto de síntomas provocado por una sustancia en particular se le conoce como patogenesia, ¿sí? Así que las materias médicas están llenas de patogenesia, de diferentes sustancias que fueron experimentadas por experimentadores voluntarios. Un servidor en el año 2004 participé en una experimentación pura. Para los que no lo han hecho, yo les recomiendo que participen, prueben los medicamentos y vean que no nada más es agüita con alcohol, son sustancias. En la Escuela de Medicina Alternativa donde yo estudié, en el 2004 participamos de una experimentación pura. A mí me tocó experimentar Cuprum metallicum. Yo no lo sabía porque el experimentador no debe de saber qué sustancia está experimentando. Sin embargo, yo recuerdo que fui haciendo mis anotaciones, nos dieron una libretita donde teníamos que anotar todos los síntomas que esta sustancia provocó en mi cuerpo, y me acuerdo que yo comencé a sentir calambres, cansancio, me empezó a doler el primer ortejo de ambos pies, me empecé a sentir con unos calambres en las pantorrillas de manera tremenda en la noche, mucha salivación, y yo todas esas observaciones hasta que por fin me dijeron, tú estás experimentando Cuprum metallicum. Posteriormente me fui a ver la materia médica y efectivamente Cuprum metallicum tenía muchos de los síntomas que yo estaba padeciendo. Ahora, al conjunto de síntomas provocados por una sustancia en particular se le conoce como patogenesia, ¿sí? Al conjunto de patogenesias se le conoce como materia médica. Y eso es muy importante que lo entendamos, compañeros, que existen varias materias médicas y hay unas materias médicas que no deberían de existir, porque algunos compañeros homeópatas han alopatizado mucho a la homeopatía y en algunas ocasiones terminamos siendo homeópatas pero alópatas. Sí, creo que esto es muy importante, que nosotros como homeópatas no debemos de alopatizar a la homeopatía, que es uno de los errores que cometemos muchas veces, que queremos prescribir para dolor de cabeza belladona.
Sí, que tengo diarrea, arsénico album, que tengo un vómito, arsénico album, que tengo dolor de huesos, brionía alba. Ya no nos queremos dar a la tarea, compañeros, de investigar, de estudiar, de modalizar bien los síntomas, repertorizar los síntomas, porque así nada más, como escuché hace poco o leí hace poco en el grupo que se estaban recomendando ciertos medicamentos, jamás nosotros debemos de precipitarnos a recetar ciertos medicamentos porque es posible que cometamos algunos errores. Aquí hay que modalizar bien los síntomas, hacer bien la diferencia de uno y del otro, por qué no le voy a dar este remedio, por qué le voy a dar el otro remedio. En la homeopatía, compañeros, no estamos a la deriva. El homeópata no está a la deriva. Muchas personas han dicho es que no tenemos tanto material, en homeopatía no hay mucho material para nosotros estudiar. No es cierto, eso no es cierto. Como homeópatas tenemos la materia médica, tenemos el organón de la medicina, que son los aforismos, son los principios que el maestro Samuel Hahnemann nos dejó, el organón de la medicina, y también tenemos el repertorio de Kent. Yo no utilizo el repertorio de Kent, yo utilizo otro repertorio, pero siempre debiéramos de apoyarnos de un buen repertorio, compañeros. ¿Por qué? Porque yo sé que a veces pesa mucho estar repertorizando a mi paciente que si es arriba, que si es abajo, que si es en el día, que si es en la noche, que si el dolor es punzante, que si es expresivo. Todo eso nosotros debiéramos de considerar para nosotros tener una buena prescripción, compañeros. Creo que eso es bien importante que lo debemos de considerar. Principios que hacen única la homeopatía. No hay ninguna terapéutica. Yo soy muy respetuoso de todas las terapias. Es más, yo también practico otras terapias, como la acupuntura, practico también la terapia neural, pero mi fuerte es la homeopatía. Lo que a mí me apasiona, lo que a mí me llena es la homeopatía. Pero veamos cuáles son. Voy a mencionar los principios de la homeopatía que la hacen especial a la materia, ¿no? Primer principio, natura morburum medicatrix, entender que la naturaleza posee el poder de sanar y de enfermar a la vez. Eso lo debemos de tener presente, que lo que te puede sanar, te puede también enfermar. De ahí, compañeros, que muchas veces nosotros no debemos de recetar medicamentos. Tómese este medicamento por 15 días. El homeópata no debe de hacerlo de esa manera, porque de pronto terminamos experimentando el remedio y el paciente comienza a sentir síntomas que simplemente le comienzan a hacer daño. Está la ley de los semejantes, ¿sí? Esta ley es bien importante, de que una enfermedad se le parece a un medicamento en especial y debemos de hacer la repertorización para nosotros buscar el semejante. Considerar que en homeopatía tenemos la experimentación pura, que es una de las reglas de la homeopatía, y la individualidad medicamentosa, que es lo que nos cuesta tanto trabajo creer. En una ocasión a mí me pasó que me trajeron a dos hermanitas, pero parecían que eran síntomas diferentes. Sin embargo, las dos estaban en pulsatila y yo les receté pulsatila. Pero la señora me dice, doctor, es el mismo medicamento, usted déselo. Y luego hablamos. Como a los 3 días me habla por teléfono, yo le mandé mensaje, ¿cómo van las niñas? Me dice, doctor, extremadamente bien, se sintieron muy bien. No entiendo cómo el mismo medicamento pudo hacer algo en síntomas tan diferentes. Parecieran que eran diferentes, pero son síntomas que el medicamento también estaba cubriendo esos síntomas, aunque pareciera que no. En homeopatía tenemos esa fortuna, que un mismo medicamento lo podemos utilizar para diferentes nombres de enfermedades. De ahí la importancia, compañeros, que nosotros no debemos de estarle poniendo nombre a las enfermedades. El paciente en muchas ocasiones quiere saber qué tiene. Doctor, ¿qué tengo? ¿Por qué? Porque venimos con la idea alopática de que le dicen usted tiene faringoamigdalitis, tiene gastrocolitis, tiene cistitis. Y nosotros como homeópatas, ¿qué hacemos ante esos nombres tan raros? Yo siempre que prescribo un tratamiento o doy un medicamento y el paciente quiere saber el nombre de la enfermedad, le doy el nombre de la enfermedad. Le digo, usted tiene cistitis. Y tome, le voy a dar algo para su cistitis. En algunas ocasiones, cuando tengo poca gente en mi consultorio, tengo el tiempo de educar a la gente, porque nosotros también debemos de tener
la sutileza de educar a nuestra gente, a los pacientes que nos están buscando. Debemos de estarlos educando siempre para que también ellos vengan con una mentalidad homeopática. Muchas personas, más si ya son mis amigos o ya son mis pacientes que me están buscando, siempre me dicen, doctor, ¿qué tengo? Y yo así a manera de relajo les digo, está usted bien amolado. Pero en realidad no le estoy dando un nombre de enfermedad. Le digo, tiene usted un problemita en su estómago. Para que se quede tranquilo le digo de dónde puede estar el problema. Pero tómese este medicamento, lo va a tomar así, lo va a tomar cada 12 horas, cada hora, como yo se lo dé. El paciente obedece para empezar porque nos confían. Ellos ponen su salud en nuestras manos y nos tienen confianza. Debemos de entender también, compañeros, el quinto paso, que existe la individualidad morbosa. No todos nos enfermamos de la misma manera. Aunque la enfermedad sea la misma, por ejemplo, coronavirus, a todos les dio de manera diferente. Entonces es un punto muy importante que debiéramos de considerar. Y en homeopatía, el otro principio es la dosis mínima, no andarle dando chorrotes de medicamento. A veces con un globulito basta y sobra, con una gotita basta y sobra, ¿sí? Máximo 2 globulitas. Siempre los alumnos cuando estamos iniciando dicen, doctor, ¿usted qué tanto de medicamento utiliza? Yo siempre le digo, utilicé un glóbulo, y me dice, un glóbulo nada más, es usted muy codo. ¿Sí? Para los que no son mexicanos, aquí codo es mezquino, ¿no? Los que son muy tacaños, ¿por qué le va a dar tan poquito? ¿Sí? Y la fuerza vital, lo místico, lo que pareciera místico de la homeopatía es la fuerza vital, lo que muchos ignoramos que es la fuerza vital que muchas veces está comprometida en los pacientes. Y por último, para pasar ya a los keynotes, el tiempo se nos está yendo muy rápido, que las enfermedades crónicas no es como en alopatía, compañeros, para los que todavía nos estamos formando en homeopatía. Las enfermedades crónicas aquí no son de larga data. Las enfermedades crónicas aquí son los miasmas. Y en homeopatía consideramos los 3 miasmas: la psora, la psicosis y la sífilis. Considerar también, compañeros, que cada medicamento tiene una seriación miasmática. Para que nos entendamos, cada medicamento tiene una afinidad con uno de los miasmas, ¿sí? Hay medicamentos que son muy agresivos, hay medicamentos que son muy tranquilos, por así decirlo, muy pasivos, y medicamentos que son de función muy rápida. Facilitando el arte. ¿Qué son los keynotes? Creo que es el tema que nos compete a todos en esta noche. ¿Qué son los keynotes? Los keynotes, compañeros, es algo que debiéramos de entender muy bien, que son esos síntomas claves, ¿sí? Es ese síntoma casi como se menciona en la otra medicina, ¿sí? Ese término de un signo patognomónico de una enfermedad. En homeopatía están los síntomas claves de ciertos medicamentos que nos van a llevar a no confundirlos, ¿sí? Son esos los síntomas keynote. En homeopatía tenemos 24 policrestos y tenemos 36 semipolicrestos. Eso es bien importante que lo entendamos, que nosotros con esos 60 remedios, nosotros pudiéramos hacer toda nuestra terapéutica. Sin embargo, existen muchísimos remedios más, aparte de esos medicamentos que tenemos muy buenos. Existen muchísimos remedios más en la materia médica que es muy bueno que nosotros los estudiemos porque en un momento determinado los vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a ir viendo algo también bien interesante que en homeopatía, y era lo que a mí me confundía. Yo decía, ¿por qué le dicen remedio a los medicamentos? Y para los compañeros que todavía nos estamos formando, los compañeros que todavía se están formando, medicamento es un término general, es cuando está en la farmacia y se convierte en un remedio cuando ya nosotros lo sacamos para un determinado paciente, ¿sí? Eso es muy importante que nosotros lo consideremos. Cada sustancia tiene una tipología. Sí, vamos a empezar con el primer keynote en esta noche. Es el keynote de Brionía alba. Brionía alba, compañeros, es un medicamento muy utilizado. Yo traté de sacar los keynotes de los medicamentos que siempre estamos utilizando. Posiblemente tú digas, pero ese medicamento casi no lo he utilizado. Pero ¿sabes por qué no lo utilizas? Porque no lo conocemos. No se utiliza lo que no se conoce. Y no se utiliza
cuando nosotros dejamos de estudiar. Por eso, compañeros, yo te animo a que todos los días estudies un medicamento. Sí, yo tuve un maestro, el doctor Carlos Cortés, de la Ciudad de México, que él siempre nos decía, todos los días tienen que estudiar un medicamento. Fines de semana y día festivo deben de estudiarse 2. Yo decía, esa manera de como cantaleta, ¿no? Pero cuánta razón tenía. Y cada vez que tú lees un remedio, te vas a dar cuenta que las veces que los leas le vas a sacar otro hilito más a ese medicamento. Por eso es muy importante que nosotros leamos todos los días un medicamento. Quiero que veamos, compañero, el Keynote o el Keynote de Brionía. Brionía es un remedio conocido como osteoarticular. Sí, es un remedio que cuando nos dicen Brionía, rápidamente se viene a nuestra mente los huesos, articulaciones o dolor muscular o dolor que agrava con el movimiento. De Brionía vamos a utilizar toda la planta y se hacen las dinamizaciones hahnemannianas. Si tuviéramos que describir a Brionía en 2 palabras serían soledad e inseguridad. Pero ahorita vamos a ir viendo cada uno de esos detallitos. Sí, porque hay muchos medicamentos que tienen ese síntoma de soledad y de la inseguridad, pero Brionía la tiene de una manera especial. Quiero que lo veamos, que Brionía agrava con el mínimo movimiento físico, y no solamente movimiento físico, también en movimientos emocionales. Son pacientes que tienen ideas fijas, que no quieren moverse porque el simple hecho de mover sus emociones les produce molestia. Mira qué tan grave es la agravación por el movimiento de Brionía, que se dice, la materia médica dice que si el paciente de Brionía está acostado con un resfrío común, con dengue, con el nombre de la enfermedad que tú quieras, si se acuesta, por ejemplo, y se le prende la luz, al momento, el simple hecho de prenderle la luz, este se siente mal porque se le dilatan las pupilas. ¿Te imaginas cuán frágiles son los pacientes de Brionía? Por lo tanto, es un paciente que tiene una característica muy importante, ¿sí? ¿Por qué menciono estas características, compañeros? Porque cuando somos nuevos, nosotros siempre queremos prescribir Brionía para todos los dolores articulares, para todos los dolores óseos. Sin embargo, no todos los dolores articulares o los dolores óseos son de Brionía. Por ejemplo, Rustox también tiene muchos dolores articulares, pero tiene síntomas completamente distintos a los de Brionía. Pero si yo no veo como veía Hahnemann a sus pacientes, créeme que vamos a dar el medicamento equivocado. Hay otro medicamento que tiene también muchos dolores articulares, es Calmia latifolia. ¿Sí? Hay otro remedio también que tiene dolores, muchos dolores con el movimiento de pequeñas articulaciones y específicamente de los dedos de la mano, es Arsénico album, pero no estamos hablando de ellos, vamos a hablar de Brionía. Brionía tiene una característica muy importante. Normalmente el enfermo de Brionía se encierra en la oscuridad porque hasta la luz le lastima. No quieren nada y tienen una forma de ser tan diferente al resto de los otros medicamentos que te mencioné, que Brionía alba, compañeros, por ejemplo, el paciente de Brionía alba, si tú le ofreces algo para tomar, algo para comer, por ejemplo, tú le dices, ¿quieres un té? El paciente de Brionía te va a decir no, no, pero casi gimiendo, no, porque mover la boca, mover la lengua le produce dolor de cabeza, agrava con el movimiento. Entonces la persona que está cuidando al enfermo insiste y le lleva un té. Al rato regresa y se da cuenta que todo el té se lo tomó. ¿Qué pasó ahí? ¿Quería té o no quería té? Sí quería té. Lo que no quería era que lo molestaran. El paciente de Brionía no acepta ayuda, aunque sea ayuda de las personas que más él aprecia. Sí, son pacientes que se encierran en su dolor y quieren estar allí encerrados. Ahora, Brionía alba tiene una función o una forma de ser muy diferente a Rustox. Y te menciono Rustox porque es el medicamento con el que más se confunde Brionía alba. Y son tan diferentes que no podemos confundirlos. Pero cuando somos nuevos, cuando somos novatos, como decimos, tendemos mucho a confundirlo. Brionía alba mejora con la presión, ¿sí?
Por ejemplo, si le duele la cabeza, se tiene que agarrar fuerte la cabeza o se tiene que amarrar un trapo incluso en la cabeza porque el paciente de brionía siente que la cabeza se le va a caer. Y son típicos enfermos que llegan con las articulaciones amarradas. Por ejemplo, te dicen, doctor, me tuve que amarrar mi mano porque solamente así tengo tranquilidad, solamente así se me controla el dolor amarrándome mi articulación. Tuve un paciente que tuvo 8 días de fiebre, mucha fiebre, y tenía una característica que su esposa me dijo, tiene que tener amarrada la cabeza porque solo así le pasa el dolor. Digo, es su síntoma de brionía. De ahí, ¿qué más? ¿Qué más? Dígame qué más. Y yo siempre estoy, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y con el qué más me dice, tiene muy seca la garganta. ¿Por qué? Porque brionía tiene un síntoma de sequedad tremenda en las mucosas, pero todavía no vamos para allá, porque con lo que respecta a la mejoría con el movimiento, te quiero mencionar algo de brionía. Existe un término de exploración, existe una exploración con un nombre para diagnosticar la apendicitis, que es el signo de McMurney, ¿sí? Que consiste en la ligera presión en la fosa ilíaca derecha. Se presiona, el paciente al momento que lo estás presionando siente sabroso. El detalle es cuando lo sueltas rápido, el paciente pega de grito. ¿Por qué? Mejora con la presión, pero al momento de sacarle la presión, el paciente pega de grito. El doctor Jorge Vitulcas, en la esencia de los medicamentos, él comenta que él tuvo una experiencia con una